cuando terminó de comer, le digo, mira, oye lo que te voy a decir. Tú le has dado más culto y más reconocimiento a ese Buda, oye, que lo que realmente el Buda ese tiene. Y desde luego le hiciste un flaco servicio a las Sagradas Escrituras. Me dice, ¿por qué? Me dice, porque mira la opinión que la Biblia tiene de ese Buda. Tiene boca y no habla, ojos y no ve, pies y no camina, manos y no palpa. Oye, chico, la Biblia no reconoce la porquería de imagen esa, y tú le has dado más reconocimiento a la imagen que lo que la Biblia le da. Me dice, oye, tú tienes razón. Yo le decía, pero ahora no vas a comer porque ya es tarde, lo tenemos que ir. Ahora tú resuelves el problema en otro lugar. O sea, en ese momento la iglesia está buscando alternativas. Que esas alternativas que la iglesia utilizó se deformaron es otra cosa. Que esas alternativas que la iglesia utilizó terminaron convirtiendo la vida devocional del creyente en una vida de práctica idolátrica y de sustitución de la persona del Dios y del Cristo. Eso es harina de otro costal. Pero desde luego, la intención en principio era mera y sencillamente procurar educar a los cristianos que no sabían leer, que no sabían escribir, que no conocían la fe, a través de toda esa simbología. El otro propósito que tenía la iglesia era el propósito cúltico. ¿Cómo vinculamos a la gente con la iglesia? ¿Cómo vinculamos a la gente con la fe? Desde luego, una de las cosas que la cristiandad hizo en la época medieval fue resaltar la figura del Cristo crucificado. Fíjese que eso no era lo bíblico. Lo bíblico no es resaltar la figura del Cristo crucificado. Lo bíblico es resaltar la figura del Cristo resucitado. O sea, porque el triunfo de la iglesia radica en la resurrección de Jesús. O sea, si bien es cierto, la muerte de Jesús es el acto vicario redentivo para nosotros, los que éramos pecadores, lo que nos pone en una posición distinta de hijos de Dios, con esperanza, con seguridad, en una dimensión de fe trascendental, es la resurrección de Jesucristo. Pero desde luego, la iglesia andaba buscando conceptos y figuras que pudieran servir a la misma vez de ¿qué? De sistema pedagógico. ¿Y qué mejor concepto y qué mejor figura que la de la Santa Cena? Pero la Santa Cena no vincula al resucitado. La Santa Cena vincula al crucificado. Entonces, desde luego, San Dionisio escribió en una ocasión lo siguiente. Dijo, siempre he estado convencido de que cuanto hay de más precioso y sublime, ha de dedicarse ante todo a la administración de la Eucaristía. Si por algún milagro fuésemos transformados en serafines y querubines, aún entonces no podríamos ofrecer servicio digno y suficiente para una víctima tan grande e inefable. Esto lo expresa precisamente en relación a lo que Jesús dijo con respecto a la Eucaristía. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Ahora, ese concepto de la transubstanciación, que es el concepto que alude la Iglesia Católica, y que desde luego Lutero lo siguió manteniendo, ¿sabe? Ese concepto de la transubstanciación que alude la Iglesia Católica advino como resultado de un concilio
que se conoció como el Concilio Laterano del 1215, es decir, del siglo XIII. Pero esto ya era práctica común dentro de los cristianos, porque a través de la era de las tinieblas, donde la iglesia lo que tenía era ignorancia, se había desarrollado un concepto de la comunión que la relacionaba con la crucifixión más que con la resurrección. Y al mismo tiempo se había llegado a pensar que en el acto de la consagración el pan era el cuerpo y el vino era la sangre. ¿Está bien? O sea, ¿qué fue lo que hizo la iglesia? La iglesia adoptó literalmente lo que había sido una costumbre dentro del periodo de la era de las tinieblas, dentro del periodo de la era de la ignorancia. Esto no tuvo teología, esto no tuvo, o sea, aquí no participaron los teólogos de la fe, aquí no participaron los hombres que hicieron la teología de la cristiandad, no, esto empezó a populis, a desarrollarse, empezó a expresarse, y al final, desde luego, si el pueblo lo cree, la iglesia lo adopta. Ahora, y la pregunta tal vez pueda ser, y entonces, ¿y por qué Lutero lo sigue afirmando? Porque Lutero nunca quiso irse de la iglesia católica. Tan sencillo como eso. A Lutero lo votaron, pero él no quiso irse de la iglesia católica. Lutero quería reformar la iglesia, no en los issues de las imágenes, no en los issues de las tradiciones. Quería reformar la iglesia en aquello que atentaba los verdaderos principios de la fe, donde se sustituía la gracia, donde se sustituía la justificación por actos de obras. Y eso era lo que Lutero planteaba. Pero Lutero, por lo demás, seguía siendo un católico. De hecho, todavía al día de hoy, ¿hay aquí alguien que provenga de la iglesia luterana? Una hermana que va. ¿Verdad? La misa de la iglesia luterana el próximo domingo es la misma misa de la iglesia católica. El mismo pasaje bíblico, la misma reflexión. ¿Por qué? Porque la iglesia luterana siempre mantuvo en Lutero ese vínculo, respetando la tradición teológica de la iglesia. Lo único era que ellos no estaban dispuestos, bajo ninguna circunstancia, a avalar aquellos conceptos que atentaban contra los principios de la gracia y contra los principios de la fe, no de las obras. Hay una... ¿Y la episcopal qué avala en comparación con lo que está... Básicamente lo mismo, porque la episcopal no es otra cosa que el pensamiento teológico en Occidente de la Iglesia de Oriente, que mantiene un sinnúmero de tradiciones dentro de la Iglesia, lo único que no reconoce al Papa como soberano. Pero cuando usted vincula el elemento de la fe, digamos, del credo, siguen sosteniendo lo mismo. Es el mismo credo, es la misma experiencia de fe. De hecho, se siguen llamando los ministros sacerdotes. La diferencia es que se casan, pues, porque algunas de las tradiciones que el papado impuso, porque la cuestión de que los papas no se casaran no es producto de una teología, es producto de ¿qué? Producto de una acción de un papa en particular. Digo, aquí no se me casan más. Claro, se le seguían casando, pero escondida. Es muy costoso cuidarlo a ustedes y su familia. Y a mi familia también, desde luego. Pues entonces hay que decidir hacia dónde apuntamos todo esto. Ahora, fíjese lo interesante. ¿De dónde viene ese concepto? Pues ese concepto ya venía, y venía precisamente como resultado de un pensamiento teológico distorsionado.